día de hoy estamos dando ya por terminado este seminario a la familia con el tema del divorcio y las segundas nupcias. Es un tema, creo que muy importante y del cual Dios tiene mucho que hablar, mucho que enseñarnos sobre este tema. Creo que no hay nadie sobre la faz de este planeta que no conozca a alguien, a un amigo, un familiar o inclusive uno mismo haya experimentado la dureza de un divorcio, de una separación. Yo podría compararlo con la pandemia. ¿Recuerdan al inicio de la pandemia uno como que no escuchaba muchos casos y bueno, era alejado, pero después todos comenzamos a conocer gente que se estaba contagiando. Luego se contagió gente muy cercana a nosotros, inclusive algunos de nosotros nos contagiamos. Bueno, no en mi caso, gracias a Dios, pero esa es la verdad. Si nosotros miramos 30 años atrás, aún entre los inconversos, siempre se pensó y se consideró al matrimonio como algo muy solemne y algo que era para toda la vida. Pero en estos últimos 30 años, no digo que antes no haya ocurrido, pero en estos últimos 30 años, esta pandemia del divorcio se ha hecho muy evidente. Y no solamente entre el mundo no cristiano, sino peor aún entre los cristianos. Y cuando uno escucha algunas argumentaciones, como por ejemplo, le escuchaba a una mujer, dice ser cristiana, ella manifestaba y decía estas palabras, dice: soy más feliz de lo que era antes del divorcio. Sé que Dios es un Padre perdonador. Mi ex esposo y yo ahora somos más felices siendo amigos divorciados que enemigos casados. Y suena muy bien, suena con mucho sentido. Y podríamos decir, wow, qué lindo, a la final lo que importa es la alegría de las personas, la felicidad de las personas. Pero, ¿qué tiene que decir Dios frente a todo esto? Y justamente ese es el problema, o parte del problema, que hay mucha gente que dice, bueno, es que esto no está muy claro en las Escrituras, es que hay algunos pastores que enseñan que uno sí se puede divorciar y volverse a casar, hay otros que dicen que no, que es imposible, y entonces eso no está muy claro. No, lo que no está claro es nuestra intención con la cual nos acercamos a las Escrituras para ver qué es lo que dice. A veces venimos con ideas preconcebidas y con esas ideas preconcebidas juzgamos la Escritura. Entonces puede parecernos que no está muy claro. Pero yo comparto como lo que dice John MacArthur frente al tema. Dice, la Escritura es muy clara con respecto al tema del divorcio. El problema es la lupa con el que lo vemos. Y ese no es un problema nuevo, este problema también estuvo presente en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo e inclusive mucho más atrás, desde el mismo nacimiento del pueblo de Israel. Dios tiene mucho que decir frente a esta situación porque el que creó el matrimonio, el que lo constituyó, es Dios. Y Él sabe cómo funciona y Él ha dado claras directrices sobre esto. Al punto que su mismo Hijo, el Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, respondió a esta pregunta en Mateo 5, 31 al 32, y dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Hay 3 puntos de los cuales vamos a hablar en esta mañana. Es necesario hacerlo, yo podría ir nada más a las conclusiones, pero se trata de poner un fundamento sólido que alimente nuestra fe con respecto a este tema. Porque si bien es cierto, tal vez no todos los que estamos aquí somos casados, pero esa es la tendencia, terminaremos casándonos, nuestros hijos se casarán. Algunos de nosotros tal vez ya hemos tomado una decisión difícil como el divorcio y no sabemos qué esperar.
Tal vez todavía estamos en esos estragos del divorcio. Entonces, por eso voy a tener que tocar de dónde parte esta confusión en el tiempo de Israel, en el tiempo de Jesucristo, cómo es la ley mosaica, cómo la entienden los fariseos a la ley mosaica y qué tiene que decir Cristo con respecto a esto. Porque recordemos que no podemos tener un concepto equivocado de decir, es que en el Antiguo Testamento sí se podía y en el Nuevo Testamento ya no se puede. No, porque Dios, el autor de las Escrituras, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el Señor Jesucristo en Mateo 5:17, Él aclara y ratifica que Él dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No he venido para deshacerla, no he venido para incumplirla, sino más bien por el contrario. El problema es que si nosotros nos acercamos a la ley sin el Espíritu, entonces vamos a encontrar tremendas y grasas confusiones. Entonces Jesús está haciendo una aclaración sobre algo que ha sido mal interpretado por los fariseos y escribas, y esto se refiere a lo que está en Deuteronomio 24, del versículo 1 al 4, y que nosotros lo leemos de esta manera. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribe carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra de Jehová, tu Dios te da por heredad. Entonces, esto para los escribas y fariseos era ley, y la ley era entendida tal como nosotros la hemos entendido en este momento. Ahí dice muy claramente, si podemos volver por favor al versículo 1, lo que dice muy claramente, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber encontrado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará. Y uno puede decir, bueno, ese es Antiguo Testamento, qué locos esta gente cómo vivía. No, esto es para nuestros días como lo fue en aquel tiempo. Y entonces esta es la pregunta de donde nace lo que los fariseos le preguntan a Jesús. Le dicen, pero ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio a los hombres para que se la den a sus mujeres? Y entonces sale de esta enseñanza que, tomada a la ligera, dice lo que dice. Pero la verdad, aquí no tenemos un mandamiento. Aquí lo que tenemos es un caso que está presentando Moisés. Él no está instituyendo el divorcio. Hay mucha gente que dice el divorcio es instituido por Dios también. Así como Dios formó el matrimonio, Dios también formó el divorcio. Y eso es falso. Recordemos que el pueblo de Israel, después de 400 años de cautiverio en Egipto, ellos salen y han tomado muchas de las costumbres del pueblo de Egipto. Una de esas es el divorcio. O sea, el divorcio ya existía, el divorcio ya se daba. Los hombres abandonaban a sus mujeres. Y eso mismo el pueblo de Israel lo estaba haciendo. No es que en este momento Moisés instituye el divorcio, lo que está haciendo Moisés es regular algo que ya existía. Eso es una de las cosas principales que tenemos que tener en cuenta. Él regula algo que ya existía. Y luego los fariseos y los judíos en sí lo que hacen es tergiversar las palabras de Moisés para obtener su propio beneficio.
Así como lo podríamos hacer nosotros en nuestro tiempo. No es que los fariseos eran algo muy exclusivo de aquel tiempo. Hoy también nosotros podemos escuchar cosas y solamente escuchamos lo que nos conviene. Por ejemplo, cuando hemos dado la enseñanza acerca del diezmo y la ofrenda, hay muchos que dicen, ay, qué lindo, ve acá, ya no nos piden ni el diezmo, entonces tranquilos, ven, ya no doy nada. No, esa es la conveniencia de lo que quieres, mas no la enseñanza de lo que sustenta. Entonces, ¿qué es lo que ellos entendían? Lo que ellos entendieron es lo que dice ahí muy fácilmente. No me gusta mi mujer encuentro algo que no está acorde a mis expectativas, toma carta de divorcio y nos vemos. Pero la verdad lo que hace Moisés es decir, miren, cuando se presenten estas condiciones, el resultado será este, ¿ya? Y aquí no... Tengo que hablar algo de gramática sin querer profundizarla en ella y sin querer decir que, o sea, créanme, en verdad lo hago porque es necesario nada más. Esta es una oración condicional. Todo lo que leemos desde Deuteronomio 24, 1, 2, 3 y 4 es lo que se conoce como una oración condicional. Y la oración condicional en su forma más básica está compuesta por prátasis y por apódosis. ¿Ya? Ahí anoten para que le pongan a sus hijos, a sus nietos, ahí cuando estén buscando nombre. ¿Sí? Le dicen, prófasis, ven, apúrate, mijito. ¿Sí? ¿Qué es la prótasis? Pues es la hipótesis. Y la hipótesis muy frecuentemente utiliza la palabra sí. Es como cuando tú le dices a un niño, si te portas bien, si se da esta hipótesis de que te portas bien, entonces te compro un helado. Esa es una oración condicional. Y eso es lo que Moisés está haciendo aquí. Moisés está legislando sobre un problema ya existente. Legislando es, le estoy poniendo límites a esta situación. Y por el otro lado, la apódosis es lo que va a ocurrir si se da la condición. Los fariseos entendían que las condiciones y consecuencias se encontraban tan solo en este versículo 1. Entonces ellos decían y lo interpretaban de esta manera. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber encontrado en ella cosa indecente, hasta ahí. Esa es la condición. El resultado es, entonces le escribirá carta de divorcio, se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Qué conveniente. Pero propiamente, cuando nosotros analizamos a profundidad, me voy a permitir leer lo que dice la versión bíblica Las Américas. Es una traducción mucho más fiel, algunos se van a asustar, que la misma Reina Valera en muchos de los casos. Y se van a asustar porque generalmente es una versión que la utilizan más los católicos. Pero es una versión excelente para leer. Se las voy a leer, no la tenemos en pantalla, pero se las leo. Dice, cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, hasta ahí todo lo que está planteando Moisés es una hipótesis, es una suposición. ¿Qué pasa si se da esta situación? Entonces ahora sí se da el mandamiento. El mandamiento es netamente lo que está en el versículo 4. Por favor, ponle Deuteronomio 24:4. Yo lo leo en la versión de las Américas, ustedes lo tienen en la Reina Valera, está muy similar. Dice, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada, pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad.
Esa es la frase contextualizada y correctamente leída. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha dicho sí es permitido el divorcio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo no. No. Dios es coherente y su palabra es fiable y lo es siempre. ¿Por qué pongo este acento? Porque sin este acento no voy a poder explicar lo que más adelante voy a explicar y podemos caer en confusión. O si tú le estás enseñando a alguien y te pregunta acerca del divorcio y te saca este versículo, tú tienes que tener la posibilidad de poderlo defender, poder hablar con propiedad acerca de la Escritura. Entonces lo que hace Moisés es escribir un caso. Él no está diciendo si el hombre es bueno, si es malo, no está diciendo si esta situación que se está dando es buena o mala. Él solamente está diciendo, si pasan estas cosas, se actuará de esta manera. Punto. Entonces, Moisés no instituye el divorcio. Claramente, él no lo instituye. Él solo legisla una situación que el pueblo de Dios lo está viviendo. En ese mismo sentido, y para que haya un entendimiento, y algunos muchas veces lo dicen, y dicen, pero es que Dios sí mandó que el hombre pudiera tener 2 mujeres o más mujeres en el Antiguo Testamento. ¿Alguien ha escuchado alguna vez eso? Y claro, si vemos, David tuvo algunas, y Salomón tuvo 1000. O sea, entonces Dios sí lo permitió, son hijos de Dios. No, a ver, veamos lo que dice Deuteronomio 21:15 me parece que es. ¿Sí? Ok. Deuteronomio 21, sí. Si un hombre tuviera 2 mujeres. Ya ve, Dios está mandando que el hombre tenga 2 mujeres. Mañana me consigo la segunda. No, lo que está diciendo es si se llega a dar ese caso, porque ellos vienen de una cultura en la cual se estaba dando estas cosas. Entonces, Dios no es que está mandando que el hombre tenga 2 mujeres, está legislando sobre un problema que ya está presente en medio de la sociedad. Entonces dice, si un hombre tuviera 2 mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuera de la aborrecida, sigamos el 16, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, ahí viene el mandamiento, no podrá dar el derecho de progenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. O sea, está dando una suposición también. ¿Ya? Y para dar suposiciones muchas veces somos buenísimos. Los saduceos dan esta suposición al mismo Señor Jesucristo. Le dicen, maestro, porque así le llamaban, bien descarados estos. Maestro, ¿qué pasará si una mujer se casa con un varón? Este varón muere. La ley dice que el hermano de este varón tendrá que casarse con la mujer. Entonces esta mujer se casará con el hermano menor. ¿Y qué pasa si esta mujer muere? Entonces se casará con el otro hermano. Les acorto la historia. Son 7 hermanos. Y termina dando esta conclusión y dice, ¿de quién será esposa esta mujer en el día que nos presentemos ante Dios? ¿Ya? Casos supuestos. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? O sea, les dice, no es de quién será esposa o no, sino que el matrimonio debe ser indisoluble. La situación es que si nosotros partimos de supuestos, nosotros podemos decir, ¿y qué pasa, pastor, si una mujer está siendo abusada por su esposo? ¿Que no se puede separar? ¿Y qué pasa, pastor, si la mujer le es infiel a su esposo? ¿El esposo no se puede separar? ¿Y qué pasa si? ¿Y qué pasa si? Y cuando partimos de premisas y no partimos de la Escritura para aclarar las premisas, entonces vamos a caer en dilemas. Por eso yo he preferido partir primeramente de la Escritura y luego aclaro todas las premisas que hay. Entonces, hasta aquí lo que estamos viendo es que no hay ninguna institución, primero ni de bigamia ni de divorcio en el Antiguo Testamento. Simplemente se legisla algo que ya está ocurriendo. Entonces,
antes de pasar a clarificar ya en el Nuevo Testamento, en palabras de Jesucristo, yo sí quiero hablar un poquito de esta cosa indecente que está en Deuteronomio 24:1, si podemos volver ahí. Porque claramente sí está diciendo esto Moisés, ¿no? ¿Ya? Si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. ¿Qué es cosa indecente? En el judaísmo hay dos escuelas. La escuela clásica, la muy formal, la fariseica, en la cual se dice, algunos manifestaban, es imposible el divorcio. La única causa de divorcio es la fornicación, el adulterio. Esa es la única causa. Entonces, esa es la cosa indecente. Y había la otra escuela, la liberal, que en cambio la cosa indecente era cualquier cosa. O sea, la mujer había quemado la sopa en el almuerzo, causa de divorcio, nos vemos, chao. ¿Sí? Encontré una mujer que está más joven, más bonita, ya me es ilegítimo estar contigo, entonces carta de divorcio, nos vemos porque me voy con el modelo más nuevo. ¿Ya? O sea, es ese tipo de cosas. Mira que inclusive, y no es por chiste, el mal aliento era causa de divorcio. ¿Te das cuenta? O sea, a ese punto era la situación. Porque los fariseos no miraban tan importante la situación del divorcio como el hecho de entregar la carta. Porque ellos entendían solamente esta parte. O sea, me quiero divorciar, entrega la carta. No importa la causa, mientras hayas entregado la carta de divorcio. Y como ya lo explicamos, no es eso lo que Moisés quiso decir. Entonces, ¿qué es en sí cosa indecente? En verdad es un tema bastante oscuro, ¿sí? Pero más o menos de lo que se lee en Deuteronomio 23, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo. En Deuteronomio 23 está hablando de cómo se manejan los desechos. Entonces dice que cuando estás en el desierto y quieres hacer tus necesidades, dice, te alejarás del campamento, llevarás una pala, harás un huequito y harás tus cosas. Y luego lo taparás, porque en medio de tu campamento camina el Señor quien te protege. Y Él no quiere caminar entre tú y dice eso, cosa indecente, ¿sí? O cosa inmunda. Más o menos de ahí saco mi aseveración de qué quiere decir cosa inmunda. Cosa inmunda habla acerca de desnudez de una cosa. Cuando no cubrías tus heces, las dejabas desnudas. Entonces, esa palabra cubrir es la misma que está utilizando aquí. Entonces, habla de cuando justamente, a ver, aclaro, no puede ser el adulterio la cosa indecente porque el adulterio en el Antiguo Testamento sí daba por terminado el matrimonio. No por divorcio, sino por muerte. Porque el adúltero, dice la ley, que sería apedreado hasta morir. Entonces definitivamente se quedaba, o sea, el matrimonio se acababa, pero no por divorcio, sino por muerte. ¿Ya? Entonces no puede ser eso. Entonces, ¿qué es? Se habla de esta cosa indecente como cuando la mujer era coquetona, ¿sí? Como decía, no, yo no quiero que me apedreen ni nada, pero sí me gusta el vecino y le hacía un ojito y era así muy de fiesta y cosas por el estilo. Obviamente el varón no podía acusarla de adúltera porque no había cometido adulterio, pero esa podría ser una cosa indecente. O sea, sí tiene que ver con algo sexual, pero no necesariamente con fornicación. ¿Ya? Lo digo, es algo oscuro, no sabemos exactamente qué es la cosa indecente, pero por ahí va. Entonces, ahora yo lo que quiero mostrar es cuál es el principio. El principio quiere decir aquello que rige toda la escritura desde el Génesis al Apocalipsis. Y lo encontramos obviamente en Génesis 2, pero yo quiero leer Malaquías 2, 13, 16.
Algunos de ustedes será la primera vez que lean Malaquías fuera de leer el 4, donde habla de diezmos, porque generalmente Malaquías solo sirve para eso. No, Malaquías tiene mucho que enseñar. Y Malaquías nos enseña en esta porción, nos enseña cuál es el corazón de Dios con respecto al divorcio. Malaquías 2, desde el 13 lo voy a leer para que quede más claro. Dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que aborrece el repudio y al que cubre la iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. El Señor siempre ha pensado de esa manera y lo sigue pensando hasta el día de hoy y lo seguirá pensando por la eternidad. El matrimonio es indisoluble y el matrimonio tiene ese marco precioso que es el compañerismo y la lealtad. Más adelante voy a hablar de eso. Pero también aquí nos deja ver consecuencias. ¿Por qué andas diciendo: ay, pobre de mí, todo me va mal en la vida, cuando has sido desleal con tu mujer, con tu compañera? Hay consecuencias del divorcio. El divorcio no es algo que se toma a la ligera. No fue tomado a la ligera en el Antiguo Testamento y no es tomado a la ligera en el Nuevo Testamento. Ahora sí vamos a lo que dice Mateo 19, 3, 6. Bueno, del 3 al 9, pero vamos a ir por bloques. El que tiene la potestad para legislar sobre el matrimonio no son los jueces de la tierra, no es el hombre, es aquel que lo hizo, Dios. Yo sé que hoy podemos decir y escuchar que en ciertos países el matrimonio está permitido entre personas del mismo sexo. Dios lo permite. Una cosa es permitir, otra cosa es mandar. ¿Sí? Dios lo permite. Así como hoy estamos en una guerra entre Ucrania y Rusia. Pero Dios, ¿por qué? No, Dios lo está permitiendo. Y ya vamos a ver por qué Dios permite las cosas. ¿Sí? Entonces, tenemos otra versión de esta pregunta. La pregunta es: ¿qué hay del divorcio? Entonces, vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? El 4 dice: él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que él los hizo al principio varón y hembra? Comienza a legislar, comienza a recordarles lo que está escrito. El matrimonio es entre varón y hembra. Todo lo demás es invento del hombre y punto, se acabó. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por esta razón el hombre y la mujer se unen y dejan al hogar de sus padres. Yo he escuchado, porque he tenido la oportunidad de presidir algunos matrimonios, he escuchado a algunos padres con esta ridiculez que va en contra del pacto, totalmente en contra del pacto. Ay, mijito, ay, mijita, ya sabes, ahí está tu cuarto, ahí va a permanecer tu cuarto, inamovible. Cualquier cosa, ahí está. Claro, parece chiste, pero es tentatorio contra el pacto de Dios. ¿Por qué? Porque se acabó. Listo, yo salgo de la casa de mis padres y mis padres ya no tienen esa potestad sobre mí. En el caso del varón, el varón ahora es el que debe asumir una posición de guía, de líder
de proveedor, de sustentador, de la mujer que está tomando como su esposa. Y la esposa asume el rol de ayuda idónea y se sujeta a la guía de su esposo. No estamos hablando de machismo y feminismo, por favor. Esas son tergiversaciones igualmente provocadas por el hombre. Un buen guía es digno de ser seguido porque tiene autoridad como aquel que habla. Y una mujer que tiene un buen guía, ¿cómo no se va a sujetar agradablemente a seguirle? Pero claro, si el tipo es un pelafustán, ¿cómo va a encontrar placer en sujetarse en algo así, no? Entonces, tenemos que darle el contexto. Esto es en el orden de Dios. Y dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. El concepto de esta una sola carne en la memoria judía era como cuando un carpintero hace esa cola blanca, ¿sí? Y une dos piezas de madera. Una vez que se secan, nunca más esa madera puede ser partida por la juntura. Se romperá por cualquier lado, pero la juntura ya no se romperá. Eso muestra de que cuando hay el divorcio, hay una ruptura. Si no son los dos, al menos uno de los dos se va a romper. Porque ya no son más dos, sino son uno. ¿Ok? Y dice, por tanto, y esto es muy importante para lo que voy a enseñar más adelante sobre divorcio y recasamiento. Por tanto, o sea, cuando está dada esta condición del matrimonio legislado por Dios, no el legislado por el hombre, que si quieres casarte con un chivo, te casas con un chivo, como en Canadá, ¿sí? No, aquí pues no. Está diciendo hombre, mujer, los dos se separan, viven ellos dos juntos como una sola carne. Cuando están estas cosas, pues, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Nuevamente, juntó, esa juntura, ese pegamento que lo pone el Señor y une el matrimonio, nadie lo separe, dice. El hombre no lo separe. En el sentido opuesto, ¿sí? Si claramente está diciendo, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, en el sentido opuesto es, lo que Dios juntó, solo Dios puede separar. ¿Estamos? Ok, vamos con el siguiente punto. Continuamos, el versículo 7. Le dijeron, estoy saltando una cosa importante. Nos volvemos por favor al 3. La pregunta fue con trampa, ¿no? Porque dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Realmente decía eso en Deuteronomio? ¿Cualquier causa? No decía eso, ¿no es cierto? ¿Qué era lo que decía? ¿Cómo? Exactamente, ¿no es cierto? Entonces ya los fariseos habían simplemente ahora ya dicho cualquier causa. Ya se fueron al extremo. Entonces no es lo que la Escritura decía, es lo que ellos habían oído. Aquí quiero hacerles notar también otra cosa. El versículo inicial que leímos dice, habéis oído. ¿Ya? Cuando está diciendo habéis oído es, bueno, es que yo escuché eso alguna vez. Ahora el Señor les está diciendo en el 4, dice, ¿no habéis leído? Una cosa es lo que tú escuchaste, otra cosa es lo que dice la Escritura. Pero ahora vamos a ver, y ahora sí me paso al 7, cuando le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, ¿sí? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. 3 cosas. Primero, lo que ellos escucharon. Segundo, lo que ellos tienen en las Escrituras. Y luego Jesús les dice, yo digo. Aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que lo hizo todo, incluido el matrimonio, dice, ahora yo digo. ¿Sí? Eso aclaro. Antes de entrar al punto,
dice, la pregunta nuevamente es con trampa. ¿Por qué Moisés mandó? Claramente lo dice ahí, ¿no es cierto? Pero él dice en el 8, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. No dice les mandó. Jesucristo claramente está, con la sabiduría que él tiene, les está diciendo, él no mandó, nunca ha habido un mandamiento. Dios no ha utilizado a su siervo para traer un mandamiento. Él permitió en un caso específico para proteger la familia si se daban ciertas cosas. Dios lo permitió. Pero entonces, ¿por qué Dios permite el divorcio? Porque hay divorcios, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios permite la guerra? ¿Por qué Dios permite la enfermedad? ¿Por qué Dios permite esas cosas? La respuesta está ahí. Por la dureza de vuestro corazón. No es porque Dios lo está haciendo, es porque Él lo permite. La consecuencia a nuestros actos Él lo permite. O sea, una persona es infiel y adquiere una enfermedad venérea por eso, adquiere SIDA. ¡Ay, Diosito me está castigando! No, Dios ha permitido eso por la dureza de tu corazón. ¿Quién se lo buscó? Tú. Lo que hizo Dios es permitirlo. Entonces, esa es la situación. Entonces Él lo aclara. Pero Él dice, pero en el principio no fue así. En el principio, ni en el medio, ni en el final ha sido así. Y entonces Él lo dice en el versículo 9. Y yo os digo, claramente, una cosa es lo que ustedes escuchan, otra cosa es lo que está en la Escritura, y yo lo ratifico, es lo que dice el Señor. Yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, ojo, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. La palabra nos dice, y les dije, pongan mucha atención, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. ¿Quién está dando la salvedad en este caso? ¿El hombre o Dios? Entonces Dios mismo está dando una salvedad al matrimonio. No está instituyendo el divorcio, lo que está diciendo, lo mismo que pasaba en el Antiguo Testamento, que ponía fin a la relación matrimonial, que era la muerte del cónyuge, y si había sido por adulterio, era el apedreamiento hasta que muera. Hoy también es esa misma causa, es el adulterio, pero ahora no por muerte, porque algo sí cambia en el nuevo pacto, la ley civil. Recuerden que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, y eso es lo que muchas veces a la gente le choca cuando les digo, la iglesia no es el pueblo de Dios. Es el pueblo espiritual, ok, pero no es el pueblo de Dios como Israel. El pueblo de Dios estaba legislado por la teología, por la teocracia. Y en la teocracia la autoridad civil obedecía a la ley de Dios. Y entonces la ley civil mandaba que esa persona que adulteró muera. Acá ya no hay esta ley civil, la ley civil no la hacemos nosotros. Ya existe una separación entre Estado e Iglesia. Nosotros no legislamos la autoridad civil y la autoridad civil no dice que el adúltero muera apedreado, ¿no? Sería buena idea para controlar las masas, ¿no? Y no habría sobrepoblación mundial, estaríamos muchos menos, algunos tal vez no estaríamos, ¿ya? Pero esa es la verdad. Entonces, en este caso sí está dando esta salvedad. El adulterio rompe la relación matrimonial. Pero no es un mandato, es una salvedad. Por eso él mismo lo dice, salvo por esta causa. O sea, si tú quieres divorciarte, si tú eres la parte afectada en la relación por el adulterio, tú puedes escoger si sí o si no. Ahora, hay muchos que dicen, pastor, pero ¿cuántas veces tengo que pasarle? Entonces hay algunos pastores que dicen, bueno, perdónale unita. Bueno, perdónale 2. Pero ya 3, ya te está viendo la cara, ¿no? La Escritura no da esa salvedad. O sea, es desde la primera vez. Si tú dices, se acabó, se acabó. Y yo creo que ningún ministro de Dios tendría por qué oponerse
a esa situación. Ahora, sin ir a las Escrituras, porque ya atrás ya me dijeron tiempo y voy a tener que tomarme un poquito más de espacio. Es un tema muy profundo. Realmente necesitaría unas 6 a 7 semanas para hablar de este asunto, pero no lo vamos a hacer. Vamos a hablar en otros momentos. Pero yo sí quiero nada más sacar en Jeremías, no vamos a ir a la Escritura por cuestión de tiempo, pero en Jeremías, el Señor, hablando con respecto a su pueblo, nos da una analogía de Dios, su pueblo y el matrimonio. Ahora, poner a una analogía como doctrina no es correcto, pero solamente para que tengan idea. Dios lo que dice es: han pasado los años, ha pasado el tiempo, y mi pueblo, Israel, me es adúltero, adulterando con otros dioses. ¿Sí? Por esta causa, la rebelde Judá, recuerden que Israel estaba dividido en dos, la rebelde Judá ha comenzado a seguir su ejemplo. Por esta causa doy carta de repudio a Israel. O sea, Dios mismo le está diciendo a Israel: nos divorciamos. ¿Por qué causa? Por tu adulterio. Pero es una analogía. Por esta analogía no podemos sentar precedente. Pero sí hago notar que dice por muchos años. Ahora, ¿me está diciendo, pastor, que entonces tengo que pasar muchos años con una persona adúltera? ¿Con un hombre o una mujer adúltera? No. Eso el Señor lo ha dejado a criterio de la persona que ha sido agraviada con el adulterio. Si quieres tener paciencia, si quieres tener gracia, si quieres, recuerda que el Señor dice que lo que has recibido de gracia lo des de gracia, y el perdón por tus pecados los has recibido de gracia. Entonces, de una u otra manera, lo que se está esperando es que los hijos de Dios tengamos gracia. Pero no que esa gracia se convierta en tu desgracia por aguantar a una persona adúltera recurrente. Lo digo como un pensamiento, no como una enseñanza. La enseñanza es lo que dice la Escritura. Jesucristo mismo da una salvedad en la cual Él rompe, ¿sí? Él da la posibilidad de romper la situación matrimonial. Por tanto, al darse este caso, sí puede haber recasamiento. ¿Por qué? Porque Dios mismo está rompiendo lo que Él unió. Cuando la persona así lo ha decidido. Nuevamente, salvedad, no obligación. Aclaro, fornicación no solamente es lo que hoy entendemos como fornicación. La palabra que se traduce como fornicación viene de la palabra porneia. Y la palabra porneia justamente es de donde se deriva la palabra pornografía. Ahora, no estoy diciendo que si tu esposo o tu esposa ve pornografía es causa de divorcio. Habría que analizarlo. Pero esos ya son esos casos de análisis, pero la regla general no es esa. Porneia va más bien hacia el sentido de pecado sexual. Y perdónenme si hiero susceptibilidades. Si una persona se está acostando con otro animal, bueno, no era con otro animal, aunque es un animal si se acuesta con, bueno. Pero si una persona se acuesta con un animal, o sea, la zoofilia, si este hombre se acuesta con prostitutas, entonces lo que Dios está haciendo es proteger a la parte inocente. Digo inocente del cometimiento, no digo que no sea responsable de nada, digo es inocente del cometimiento de ese adulterio, de esa porneia. Está tratando de protegerla. ¿Por qué? Porque llega el adúltero y quiere tener relaciones con la parte inocente, puede transmitirle alguna enfermedad, puede transmitirle... por proteger, queda disuelto el matrimonio. Y la persona inocente queda libre para volverse a casar. ¿Ok? Listo. Algunos ya están pensando ahí cómo saco, no. Hermanos, yo no quiero que centremos nuestro pensamiento en el adulterio o en el divorcio.
Lo que Jesucristo está haciendo es mostrar la relevancia del matrimonio, y eso es lo mismo que queremos hacer hoy. Yo no quiero enseñarte acerca de las posibilidades para que acabes con tu matrimonio. Lo que quiero enseñarte es la importancia que tiene el matrimonio para Dios, que lo vuelve indisoluble, y que en esa situación Él está diciendo: sé leal con tu compañero o con tu compañera, porque eso es lo que le agrada a Dios. Lo otro es salvedades que no podemos dejar pasar, porque la iglesia tiene que tener una posición con respecto a esto, y es importante que tú y yo la conozcamos, mas no es una enseñanza para que tú la practiques y la comiences a manipular tal como lo hacían los fariseos. ¿Ok? Porque quiero indicarte, querido hermano, querida hermana, lo que es el matrimonio. Y el matrimonio sí fue instituido en el jardín del Edén, en Génesis 2:24, y esta es una unión monogámica que es física, que es emocional y que es espiritual. Conlleva las tres áreas que conforman al ser humano. No solamente es físico, no solamente es emocional, porque las emociones también se acaban. Hay momentos en los que estamos bien chévere y hay momentos en los que no estamos tan chévere. Pero no es esa la causa para que se acabe el matrimonio. Físico tampoco es. Porque el físico, ok, te enamoraste de alguien que a su juventud, wow. Pero ya a la vejez, todos envejecemos. O sea, cuando ves las fotos de joven dices: ay, qué lindo que era. Bueno, algunos la vejez nos ha hecho un poquito mejor, ¿no? Pero por lo menos más gordito estoy. ¿Vieron mis fotos de flaco ahí? Doy pena. Pero esa es la verdad. Y también es espiritual. Y esta es entre un hombre y una mujer. Y en el plan divino de Dios está el compañerismo. Y yo diría: pastor, ¿cuál es la causa para casarte con otra persona? Yo sé que podemos sacar cosas como para evitar la fornicación, y es verdad. En 1 Corintios lo habla. Para la procreación, es verdad. En Génesis y en 1 de Timoteo lo habla. Para la protección de los hijos, bueno, es verdad. En 1 de Timoteo también lo vuelve a hablar. Para felicidad, es verdad. Proverbios y Eclesiastés lo dicen. El hombre que encuentra a una mujer, o sea, encontró la felicidad. Y Salomón tenía 1000. Ese hombre debe haber sido feliz. No lo creo, hermanos, porque está fuera del plan de Dios, ¿no? Recuerden lo que se les enseñó. Entonces, ¿para qué es? Yo creo que es para compañerismo. Todo lo demás es sí, pero es para compañerismo. ¿Por qué? Porque Dios siempre lo manifiesta de esa forma. La compañera de tu juventud. La compañera de tu juventud. ¿Por qué? Porque es compañía. No puede ser nada más para procreación o para satisfacción sexual, evitar la fornicación. Porque ¿qué pasa si uno de los dos pierde esa posibilidad de satisfacer sexualmente al otro? Sea por algo médico, no porque me quiero negar, es por algo médico, es por alguna circunstancia que pasó. Entonces, ¿el matrimonio se acaba? No, porque ahí necesitas mostrar que en verdad eres un compañero. Los hijos ya se fueron, entonces ahora sí me puedo divorciar. No, los hijos no son causa de matrimonio, es el compañerismo, es la lealtad que tiene que tener el uno con el otro. A pesar de haber pasado todas las circunstancias difíciles y complejas, porque el matrimonio es así, difícil y complejo. Tiene momentos de, wow, gran placer y gran satisfacción, pero también tenemos de los otros. Hay matrimonios que han tenido que pasar por la deslealtad de uno de los dos, o inclusive por la deslealtad de los dos, pero que aún así han prevalecido y están juntos y siguen luchando por permanecer juntos. No podemos decir que el matrimonio es fácil, pero el matrimonio contempla un pacto de compañerismo, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, los dos juntos, luchando, amándonos, perdonándonos. Sí, claro que sí. ¿Hay una razón para el matrimonio? Sí, el compañerismo. Y es por eso que quiero aclarar, porque muchas personas podrán decir: yo no he pasado el divorcio, o sea, yo sí soy mejor que aquel que se ha divorciado. Yo te diría, ten mucho cuidado, porque no solamente la fornicación y el divorcio son los males del matrimonio, ni siquiera creo que sean los más graves. Creo que hay
situaciones mucho peores, que es la deslealtad a ese pacto de compañerismo, porque puedes estar casado y no respetar ese pacto de compañerismo. Cuando un hombre abandona a su mujer, no con divorcio, sino con desunión. Quiero aclarar, no estoy hablando de situaciones pecaminosas, estoy hablando de hábitos que son muy dañinos dentro del matrimonio. Y lo hago con pinzas porque no quiero ofender a nadie, pero sí quiero ponerlo en asunto de tratar de que realmente hay muchos hombres que han dejado sus familias por, entre comillas, el deporte. Es que, wow, yo no puedo dejar el fútbol, yo no puedo dejar el vóley, yo no puedo dejar, yo no sé lo que practique. Yo no puedo dejarlo, es que yo si no hago deporte... ¿Y por qué no estás con tu familia? Es que no tengo tiempo. No, el problema no es el tiempo. Es esa falta de compromiso a tu pacto de compañerismo. Porque el hombre debe entender de que cuando el hombre se casa, es su primera responsabilidad su mujer, no sus amigos. Escucharán, dicen por ahí. No sé a quién conoce, hermana, pero bueno. Pero esa es la primera responsabilidad. La primera responsabilidad es el compañerismo. ¿Cómo es posible que hombres están dejando a sus mujeres en casa solas por irse a estar con sus amigos, a los juegos y todo eso? No estoy hablando de que sea pecado, ni siquiera quiero compararlo con pecado, porque no lo es algo bueno. Pero Pablo sí está diciendo, tenemos que despojarnos de todo pecado y de todo peso. Y el peso para tu matrimonio puede ser esa situación. Pero no solamente el deporte, el mismo trabajo. Gente que dice es que yo no tengo tiempo para estar con mi esposa porque paso trabajando. Entonces uno puede decir, ¿cómo sé si estoy cayendo en eso? Escucha el reclamo de tu cónyuge con respecto a eso. Si el reclamo de tu cónyuge es, solamente pasas ahí en el deporte, solamente pasas en la cancha, solamente pasas trabajando, solamente pasas con tus amigos. Hey, alguien me hizo notar en la primera reunión. ¿Y el celular? Hey, solo pasas en el celular. Los dos acostados en la cama con el celular así. Y se mandan mensajes, ¿no? Estando al lado, ¿no? Y claro, por celular le mandas corazoncitos, ahí el emoticón con los ojitos de corazón y toda la nota, ¿no? Pero ahí, face to face, no eres capaz de decirle, oye, estás guapa, estás hermosa. Qué linda que estás hoy. Esa es deslealtad, esa es falta de compañerismo. ¿Y cómo lo puedes saber? Pregúntale a tu esposa. Si tu esposa te dice, no, tranquila mi amor, anda, diviértete, haz tu deporte, haz lo que quieras, anda al trabajo, no hay problema. Entonces ándate en paz, tranquilo. ¿Por qué? Porque ella se siente satisfecha con lo que está recibiendo de ti. Pero si no es así, entonces, querido hermano, estás faltando a tu pacto. No te has divorciado, pero estás faltando a tu pacto. Pero vamos por el otro lado también. Porque ¿cuántas mujeres han dejado de ser compañeras fieles de su esposo, entregándose más a sus hijos que a su esposo? Ay, es que mis guaguas, solo por mis guaguas estoy con ese energúmeno. Eso no está bien, eso no es correcto. Los hijos son una parte hermosísima del matrimonio, es una etapa, pero es una etapa porque los hijos se van. Lo que queda y lo que permanece es ese pacto de compañerismo que debe guardar lealtad. ¿Cuántas mujeres no son leales a su esposo y cualquier cosa van y le comentan ahí a cualquiera? Hacen reunión de amigas para quejarse del esposo. Eso no es lealtad. Eso es deslealtad. Solamente estoy poniendo unos poquitos ejemplos, pero hay muchos más. Y si estamos enseñando esto es para que tú puedas evaluar tu relación de compañero con tu compañera y tu lealtad con esa persona. ¿Ok? Vamos con la parte final ahora sí. Quiero hablarles acerca de separación. Separación no es lo mismo que divorcio. ¿Ok?
Son dos cosas diferentes. En 1 Corintios 7, 10, 11 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo sino el Señor. Pablo está diciendo, no es algo que se me ocurrió a mí, es algo que el Señor manda. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, mira, hay un condicional, no es un mandato. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Entonces ahí vienen todos esos casos que dices, ¿y qué pasa, pastor? ¿Cómo va a condenar a una mujer a que viva con un marido que le golpea? No, sepárate, por Dios, no dejes ni siquiera un. No, es que solo me dio un golpecito. ¡Ey, no seas! Ponle la palabra que te guste. No lo voy a decir porque estoy en el altar. ¿Sí? ¡Ey, no seas así, por Dios! No puedes permitir que nadie, la esposa no puede permitir que su esposo le ponga un dedo encima si no es de una forma romántica y amorosa. Y viceversa, porque también hay del otro lado. También hay mujeres que golpean a sus esposos. Y eso es verdad. Claro, te puede parecer chistoso, pero la verdad es que en los casos que he tratado yo no veo a ninguno de esos esposos riéndose porque su esposa lo agrede. Y él, por ser caballeroso, no le ha golpeado. Porque seamos francos, es más posible que un hombre mate a una mujer que una mujer mate a un hombre. ¿Sí? Por la misma fortaleza, por el tamaño. Fácilmente nosotros somos los más agresores. Pero eso no quiere decir que no hay del otro caso. Y para los dos casos, no lo puedes permitir. Entonces, ahí está. Pero si el hombre o la mujer son alcohólicos, son borrachos, solo pasan en juerga, nunca llegan a su casa, es de condenar a la persona inocente, llamémosla inocente el cometimiento de eso, a que esté casado con una persona así. No, sepárate. Así de sencillo, sepárate. Esa es la situación. Pero la palabra así lo dice, no puedes casarte. Porque no hay una causa legítima de divorcio, separación. Y claramente nosotros como ministros de Dios muchas veces hemos recomendado eso, sepárate. Sepárate por un tiempo, entren los dos a un programa de terapia, de ayuda, de consejería matrimonial y luego, mirando los frutos, porque la palabra dice, por los frutos los conoceréis, vuelvan a unirse. Ahí dice la palabra. Y si no es así, bueno, terminen esa relación, pero cada uno por separado y lo que dice la Escritura, no hay recasamiento. Pero si yo me voy al registro civil y me casan, bueno, eso es tu asunto. Así lo hacían también en el tiempo de Moisés. Pero esa es nuestra posición como iglesia, lo que dice la Escritura. Pero, esta es la última. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hombre o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Me centro en el 15. Por favor, vuelve al 15. En el primer caso, cuando el inocente se separa por causa de adulterio, ¿sí? Nace del inocente el separarse. Me separo por adulterio, puedo volverme a casar. Este segundo caso que lo plantea Pablo, y Pablo dice, lo legislo yo. Porque hay mucha gente que dice, pero Jesucristo no permitió eso, Él dijo que solo había una causa. Sí, es porque Jesucristo habló exclusivamente respondiendo a la pregunta de Moisés. Pero Pablo, hablando sobre el matrimonio, tiene que tocar este tema porque este tema se está produciendo en la iglesia de los Corintios y responde a esta pregunta y dice, ¿cuándo el incrédulo quiere separarse? Sepárese. Y claramente lo dice, porque el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre. Servidumbre quiere decir la sujeción al matrimonio. En ese caso dice no está sujeto. Entonces, en este caso no es, ay, pastor,
mi esposo no quiere venir a la iglesia, mi esposa no quiere venir a la iglesia, mi esposo no se comporta como Dios manda, me voy a separar porque estoy en yugo desigual. No, eso no está diciendo la Escritura. No dice que tú decides eso. Dice el incrédulo. O sea, si la otra persona dice, mira, anda vos a la iglesia, yo no quiero ir a la iglesia, ve vos. Ok, no está interrumpiendo con tu fe ni tu relación con Dios. Sujétate a tu marido o respeta a tu esposa y permanece como estás. Eso dice la Escritura. Pero si él dice, no, yo me separo con vos, yo no voy a seguir para nada. Yo aquí con santurronerías y cosas, ahí queda la cosa. Entonces, ¿qué dice Pablo? Hágalo, porque no está sujeta a servidumbre en este caso. ¿Puede volverse a casar? Sí, porque esta salvedad, si bien la legisla Pablo está haciendo el papel de Moisés en el Antiguo Testamento. Es un legislador de Dios y está hablando de parte de Dios. Entonces, en estas dos salvedades hay. Resumen. Divorcio es posible por dos causales. La una, producida por infidelidad, en la cual el agraviado toma la decisión de divorciarse. Segunda, porque el incrédulo abandona a la otra persona. Y lo que está haciendo Pablo es proteger a la persona abandonada. Si te están abandonando, bueno, no tienes razón de quedarte así. Puedes volver a casarte. Protege a la familia, protege a la persona. Los dos únicos casos por los cuales es legítimo el divorcio, ¿sí? Es legítimo el divorcio y es legítimo las segundas nupcias. ¿Ya? La separación es un caso momentáneo y que no da opción a segundas nupcias. La Iglesia Católica no da posibilidad a segundas nupcias en ningún caso, a lo cual Lutero decía, me parece increíble que una persona sometida al daño del divorcio no tenga la posibilidad de conseguir a un compañero para pasar el sufrimiento. ¿Sí? Pero lo que dice Lutero, por más que es un tremendo hombre, no es legislación para nosotros, sino lo que dice la palabra de Dios. Pongámonos de pie. No hemos querido abrir heridas innecesarias, queridos hermanos. Hay hombres y mujeres aquí que han tenido que atravesar por ese camino del divorcio. Y no hemos querido tocar llagas y traer dolor a tu corazón. Hemos querido traer una enseñanza acorde a las Escrituras para este tiempo. Yo quiero pedirle al Señor que a las personas de nuestra congregación que han atravesado el tortuoso camino del divorcio, el Señor traiga consuelo y paz. Recordarte que el divorcio no es ni el peor, ni el más grande, ni el pecado imperdonable. Pero sí es una herida profunda que se hace en el corazón de las personas. Pero que para aquellos que conocemos a Dios, Dios también puede sanarte y restaurarte de una situación tan dolorosa como esta. Que Dios puede levantarte. Esto no abre camino al divorcio. Esto más bien es un recordatorio de cuán importante es nuestro pacto matrimonial con el compañero que hemos elegido. Si tú estás en este lugar y todavía no has desarrollado una relación con Dios y te encuentras en esta situación del divorcio o vas camino a Él, te llamo a la cordura, querido hermano, hermana, para que te acerques a Dios con honestidad y dejes que Él te ayude, que Él te sane y que Él te levante, porque necesario es. Para el casado, le digo que no tome a la ligera sus votos matrimoniales, sino que más bien tenga mucho cuidado de cumplir
y no ser desleal con el compañero o la compañera de su juventud, sino que más bien sea afable en su trato, sea respetuoso, que el marido dirija y se entregue a su esposa como Cristo lo hizo por su iglesia, y la esposa sometiéndose a la dirección de su marido, siendo ayuda idónea y teniendo un espíritu apacible. A los solteros, procuren casarse, pero háganlo con sabiduría. No tomen a la ligera aquello que afectará su vida por el resto de ella. Te pedimos, Señor, por las familias de esta congregación, que los temas que hemos tratado en este seminario, lejos de ser temas motivantes, que sean temas que traigan tu palabra delante de nosotros para cumplir fielmente con nuestro pacto y compromiso de ser buenos esposos, esposas, hijos, padres, conforme a tu corazón, Señor. Que no sea la costumbre del mundo, ni lo que se practica, aquello que guíe nuestros pasos, sino más bien que por el contrario seas tú que nos enseña en tu palabra. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.